importante. Esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. De hecho, en este país hay magníficas universidades públicas y magníficas universidades privadas. Y es verdad que veo al Partido Popular, al señor Feijóo, a la señora Ayuso, queriendo generar esta confrontación. Por lo tanto, esta confrontación es clara y sencillamente una mentira. Porque, repito, esto no va de universidades públicas contra universidades privadas. Esto va de universidades buenas contra universidades malas. Y cuando hablamos de universidades privadas malas, por cierto, que es un término que en Estados Unidos está muy acuñado, que se conoce como universidades de garaje, estamos hablando fundamentalmente de centros privados que lo único que tienen de universidad es el nombre, que suelen ser fondos de inversión que lo único que buscan es generar negocio. Hablamos también de centros privados que tienen un número muy escaso de estudiantes, que prácticamente no ofertan un número claro de grados universitarios ni de másteres. En definitiva, si me permiten, es sencillamente un negocio para expender títulos. Y por eso este Gobierno efectivamente plantea este trámite de urgencia para modificar un Real Decreto para asegurar la calidad de nuestros centros públicos y también de nuestros centros privados. Por cierto, una actuación, también me parece importante explicarle a todos ustedes, que ha sido trabajada y debatida con las universidades públicas, con las universidades privadas y con la CRUE. Y fíjense, miren, las administraciones públicas tenemos, si me permiten, la competencia y, sobre todo, tenemos que garantizar que, ya que miles de familias en este país invierten mucho esfuerzo y muchos recursos para que sus hijas y sus hijos puedan ir a estudiar a una universidad, las administraciones públicas tenemos que garantizar que esa universidad es una universidad que cumple unos mínimos requisitos de calidad. Las administraciones públicas tenemos que garantizar que todos aquellos estudiantes que hoy se están formando en las universidades en nuestro país, el título que reciban sea un título que, por supuesto, cumpla con esos mínimos requisitos de calidad. Y esto es lo que estamos trabajando desde el Gobierno de España. Fíjense, el Gobierno de España solo tenemos una universidad de la que somos titular, que es la UNED, que es la Universidad a Distancia. Y hemos incrementado un 35% los recursos a esta universidad para garantizar más igualdad de oportunidades, más derechos para nuestros estudiantes, para nuestros jóvenes. Mi pregunta sería, ¿va a incrementar la Comunidad de Madrid ese 35% de inversión pública dirigida a sus universidades públicas, es decir, a la Complutense, a la Autónoma, o va a seguir con esa política que lleva haciendo estos años, de un recorte del 30% hacia las universidades públicas en esta comunidad autónoma? ¿Saben que, por ejemplo, esta comunidad autónoma, la Comunidad Autónoma de Madrid, es la segunda comunidad autónoma que son más caros los créditos del grado? ¿Saben que un número no menor de comunidades autónomas del Partido Popular, Andalucía, Madrid, Murcia, han votado en contra de que se reduzcan los precios de las matrículas universitarias? Yo creo que es importante, responsable, imprescindible, que las administraciones públicas garanticemos que esas universidades donde están formando nuestros jóvenes, nuestros hijos, sean universidades con el sello claro de calidad y que esa calidad sea también el sello que marquen los títulos que obtienen nuestros jóvenes. Y, por supuesto, las administraciones públicas, ya que somos titulares de las universidades públicas, les generemos recursos, les destinemos recursos. Ya digo, el Gobierno de España lo está haciendo con la UNED. Y, ojo, también lo hemos hecho, como ustedes saben, con otra política que es fundamental para garantizar esa igualdad de oportunidades. Es decir, que los jóvenes puedan formarse y seguir estudiando a través de una política básica y esencial como son las políticas de becas.
que cuando llegamos al Gobierno, por cierto, desde que llegamos al Gobierno en el año 2018 hasta la actualidad, lo hemos incrementado el presupuesto en más de un 80%. Con lo cual, aquí, de verdad, que nadie intente llevarnos a esa confrontación de universidades públicas contra universidades privadas, porque entonces estará sencillamente mintiendo y engañando. Aquí de lo que se trata es de trabajar para garantizar la calidad en nuestro sistema universitario. Y sobre la otra cuestión, es que antes lo he dicho, pero lo vuelvo otra vez a manifestar, es que en absoluto es una confrontación o un debate entre universidades públicas y universidades privadas. Y si este debate lo plantean así el señor Ayuso y la señora Ayuso y el señor Feijóo, es que están mintiendo. Hombre, yo lo que les pediría es que fueran responsables con sus competencias. Una administración pública es titular de las universidades públicas. Y lo que se espera, por tanto, es que se invierta más en las universidades públicas. Y los datos nos dicen lo contrario. Es que en la Comunidad de Madrid se ha recortado en un 30% la inversión en las universidades públicas en estos años. Es que es la segunda comunidad autónoma que más caros son los precios de los grados y de los másteres. Es que hay varias hay varias comunidades autónomas, como les decía anteriormente, que han votado en contra sobre la reducción de las matrículas. Que hicimos con... Y otro dato que me parece absolutamente claro. En Andalucía, en estos años también, en estos últimos 5 años, la inversión dirigida a las universidades públicas se ha mantenido absolutamente congelada. Y, curiosamente, han emergido 4 nuevas universidades privadas. Por lo tanto, yo aquí lo que no acabo de entender es qué problema tiene el Partido Popular, la señora Ayuso y el señor Feijóo de garantizar la calidad en las universidades de nuestro país. ¿O qué problema tienen en garantizar esa competición desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades de nuestros estudiantes? Yo, sinceramente, lo que creo es que, más que, perder el tiempo jugando a querer confrontar a las universidades de nuestro país, lo que debería hacer es cumplir con sus responsabilidades y aumentar, como digo, la inversión en esa universidad pública, para que nuestros estudiantes puedan encontrar plazas también ahí, en la universidad pública. Y en esta cuestión, la titular es la comunidad autónoma. Ya digo, nosotros, como Gobierno de España, hemos hecho nuestro trabajo, ampliando en un 35% la inversión de la universidad, de la UNED, de la que somos titulares. Pues oiga, yo, a la señora Ayuso la veo siempre muy elocuente, intentando introducir debates absolutamente estériles. Yo lo que le pediría es que se remangara y se pusiera manos a la obra y que cumpliera con sus obligaciones y que destinara más fondos y más recursos a la educación pública en esta comunidad autónoma. Lo que ya se conoce en nuestro país como el Pacto del Ventorro. No es otra cosa que esa rendición sin condiciones del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo a la ultraderecha española. Carlos Mazón, como bien saben, una vez más actuó por libre y volvió a poner en un brete al señor Feijóo. Y el señor Feijóo en esa ocasión solo tenía 2 salidas: o reconocer que no tenía ni idea del pacto y retirar el apoyo a Mazón, o hacer de la necesidad virtud, hincar la rodilla, entregar las banderas y sumarse a la cabeza de la manifestación que hoy forman el Partido Popular y los ultras en nuestro país. Feijóo se apuntó sin ambages a un pacto xenófobo y antieuropeo sin pestañear. Y la verdad es que no fue una sorpresa, porque el hombre de la política para adultos tiene la firmeza de una niña de 4 años para cuando se trata de oponerse a los ultras. Feijóo nunca ha demostrado otra cosa que no sea sumisión al señor Abascal. Así que, señor Mazón, señor Feijóo, más vale honra sin presupuestos que presupuestos sin honra y con Vox. Cada vez que desde Vox hablan de la derechita cobarde, en la planta noble de la sede del Partido Popular en Génova tiemblan de miedo.
Si hay que renunciar al Pacto Verde, que el Partido Popular votó a favor en Europa, se renuncia. Si tienen que someterse a la ignominia de pedir que se envíen de vuelta a sus países a niños y niñas que vienen huyendo del hambre y las guerras, no hay problema. Si me permitirán, como decía José Luis López Vázquez en Atraco a las 3, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Entonando estas palabras, realiza Feijóo las genuflexiones necesarias para no enfadar a los ultras y contar siempre con su beneplácito. Y es que los valencianos y las valencianas no tienen por qué pagar ni la reconstrucción política del señor Mazón ni la falta de liderazgo del señor Feijóo. Señor Mazón, dimita y convoque elecciones. Será su único acto de dignidad desde que decidió usted pedir los postres mientras la gente se ahogaba. Desde ese momento usted no puede representar a nadie. Tenga lo que hay que tener y márchense. Y escuchen esa manifestación que este fin de semana ha vuelto a ser multitudinaria, la quinta. Pero es evidente que, como dice el refranero, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Los valencianos y valencianas merecen expresar en las urnas su sentencia sobre lo ocurrido. Y tendremos otra, claro que sí, otra sentencia, en este caso, la judicial, en la que quiero hacer una recomendación humildemente a la exconsejera Pradas. Hable, señora Pradas, no se rinda a la omertad, diga la verdad y no encubra a nadie. Hágalo o se llevará usted sola todo el peso de la ley que otros deberían compartir. Carlos Mazón no se ha ganado ni su silencio ni su lealtad. Y además, para sumarnos a esta Macedonia de indignidad, comentaba el señor Tellado la semana pasada que los principios del Partido Popular se veían bien reflejados en el Pacto del Ventorro. Quizá no volvamos a encontrar un momento de sinceridad tan claro como el del señor Tellado en el resto de su vida política. Reconocer sin rubor que en los principios de tu formación política está renunciar al Pacto Verde que has votado a favor en Europa o deportar a niños y niñas a sus países de origen sin una sola preocupación por su destino allí, están a la altura de muy pocos políticos. Miguel Tellado, la verdad es que nunca defrauda y gracias a su sinceridad ya sabemos hoy que los principios del Partido Popular están al lado de los ultras y alejados de los compañeros del Partido Popular Europeo. Y por cierto, esto nos lleva a una explicación del último ridículo internacional del señor Feijóo. Como saben, el líder del Partido Popular quiso que el Partido Popular Europeo moviese el Congreso de la Formación desde Valencia a Madrid y pocas ganas tenía Feijóo en ese momento, porque ya saben que cambia de opinión a menudo, de hacerse la foto con el señor Mazón y que este fuese el anfitrión de todos los líderes europeos de su partido. Con esta petición fue la semana pasada a la reunión de los populares de la Unión y salió como entró. Bueno, mejor dicho, salió enfadado, cabreado, porque sus compañeros le dijeron a Feijóo que el Congreso se quedaba en Valencia y Feijóo tuvo que recoger velas y en una rueda de prensa amenazó incluso con no asistir. Es para pensarlo, cuando hasta tu familia política continental te da la espalda, es hora de hacértelo mirar. Las extravagancias ultras del señor Feijóo levantan ampollas en todos los sitios. En Europa, tras lo que estamos viendo, donde alemanes y austríacos de su misma cuerda se afanan en poner un cordón sanitario y un perímetro democrático a la ultraderecha. Mientras eso está pasando, en tiempo real, el señor Feijóo aplaude las ausencias de Mazón y los pactos de sus varones, y ni los suyos ya lo entienden. Luego no le hacen caso y seguro que en el avión, en su viaje de vuelta, seguía preguntándose por qué le pasan estas cosas al incomprendido señor Feijóo. Sin ir más lejos, la semana pasada el Financial Times publicaba un artículo en el que avisaba a todos los conservadores europeos de las tentaciones de recorrer el camino que les marca la ultraderecha en esta materia. Y el Times era clarísimo, y cito: «Las ilusiones sobre el clima no harán que las cosas se hagan realidad. Retrasar o abandonar los objetivos de cambio climático no hará otra cosa que retrasar o abandonar el desarrollo. Tener algo serio que decir sobre el cambio climático es un factor de higiene para la mayoría de los votantes. Es una señal de que uno tiene los pies en la tierra y comprende los principales problemas que enfrenta. La tragedia radica en que estos desafíos del mundo real deben afrontarse, no pueden ignorarse». No sé si el señor Feijóo lee el Financial Times, pero es evidente que no estamos ante un medio y un periódico de izquierdas. Cuando un periódico de este prestigio lanza semejante aviso y uno profesa la ideología conservadora, debería,
ponerse a escuchar. Debería dejarse de eufemismos como realismo climático o esto de que es una cuestión de ideologías y darse cuenta de lo que estamos hablando es de dejarles un mundo más habitable a nuestros hijos e hijas. Cuando un señor que pretende ser presidente del Gobierno de España, o no lo es porque no quiere, reniega de algo tan básico, la verdad que hay que echarse a temblar. Porque no podemos engañarnos. Alberto Núñez Feijóo está a la cabeza de la peor oposición que ha vivido este país. Y eso que el señor José María Aznar había dejado el listón muy alto, mucho, pero Feijóo ha demostrado con creces que en el sótano de la baja política de la derecha española siempre hay un peldaño más, siempre hay una planta más. El señor de la política para adultos apadrina espectáculos bochornosos en el Congreso y en el Senado. Sus bancadas son el peor ejemplo que puede dar un Parlamento en democracia. Gritos, insultos, pataletas, golpes en los escaños. La verdad que en estos plenos las huestes de Feijóo no se privan de nada con tal de abochornar en cada sesión al conjunto del hemiciclo y de todos los que nos están viendo. Incluso vimos hace poco a uno de esos dos tránsfugas de UPN que acabaron en el Partido Popular hacer una imitación extraordinaria más propia de los documentales de media tarde de la 2. Algunos pasarán a la historia con estrella y otros lo harán estrellados, y esta es la oposición del señor Feijóo. No habrá paz si no es presidente. Y como no lo es, el empeño diario es generar un clima de aparente inestabilidad, de jaleo, de ruido, y sobre todo lo hacen para tapar sus vergüenzas y para provocar, sin duda, cansancio a las españolas y a los españoles, pero no lo van a lograr porque aquí sí, en el Partido Socialista hay un proyecto de país y muchas ganas de hacer más. Frente a los que quieren volver al pasado, mirada al frente y objetivos claros. Tenemos ambición a raudales para construir el país que podemos llegar a ser y al que nos vamos acercando desde que gobernamos. Nosotros no miramos al retrovisor, miramos adelante para seguir avanzando con paso firme al final de esta década, que será decisiva. Lo tenemos claro en esa hoja de ruta. ¿Qué queremos? Queremos que en 2030 el 80% de la energía eléctrica proceda de fuentes renovables. Queremos cerrar la brecha de género en el mercado laboral, incrementando la tasa de empleo de las mujeres hasta el 70% y consiguiendo que el 50% del poder político y empresarial sea nuestro también, de las mujeres. Recortar la tasa de desempleo al 8% para acercarnos al pleno empleo técnico, aumentar el peso de la industria en el Producto Interior Bruto hasta alcanzar el objetivo de la Unión Europea marcado en el 20%, elevar hasta el 9% el porcentaje de viviendas protegidas. Además, hacer también una disminución de la tasa de abandono escolar temprano, rebajarlo hasta en 4 puntos para dejarlo por debajo de los 10 porcentuales. También que el 80% de la población de 25 a 34 años tenga una educación superior en la ESO. Evidentemente, esto hay que hacerlo además también poniendo el foco en el recorte del porcentaje de personas que viven todavía en riesgo de pobreza. Podemos asimilarnos, estamos en condiciones de asimilarlos a los niveles de los países de nuestro entorno. Y hacerlo todo esto consolidando a España en las 20 primeras posiciones de los rankings internacionales de calidad democrática y que nuestra voz siga siendo escuchada, se siga escuchando, se siga contando con ella en Europa y en el mundo como está sucediendo en este momento, como nunca antes había sucedido. Desde el Partido Socialista tenemos ganas, tenemos ambición y sobre todo tenemos el sentido del deber con este país. Miramos al 2030, pero miramos todavía más allá.